Lo hemos estado abordando durante la mañana. El retroceso de la región metropolitana fase 2 también ha sido un balde de agua fría para el comercio y además los restaurantes que solo podrán atender de lunes a viernes y en terrazas. Para profundizar en este tema nos acompaña el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo. Máximo, gracias por este contacto con Canal 24 Horas. En primer lugar, te quiero preguntar por el balance que hace el sector gastronómico de esta reapertura, de estos varios meses que hemos vivido en el paso a paso. ¿Cuánto han podido retomar la actividad en estos meses? Bueno, la verdad que teníamos un balance bastante dispar porque por una parte teníamos a la región metropolitana prácticamente funcionando a muy buen ritmo, recuperando los negocios, pero también teníamos regiones del sur de Chile y de otros lugares del país que estaban totalmente cerradas. Así es que lo que sí veíamos era un balance positivo en el sentido de que el sector gastronómico generó protocolos de apertura que estaban funcionando bastante bien y habíamos demostrado que podíamos hacer una actividad segura, mucho más segura que una serie de otras actividades comerciales que se realizan en el país, tanto en el mundo formal como en el informal, que no tienen ningún nivel de cuidado, digamos, respecto a la pandemia. Así es que en ese sentido el balance era positivo. Hace pocos días ustedes habían pedido que en la fase 2 pudieran abrir los restaurantes en las terrazas. Esta es una medida que se va a comenzar a aplicar, pero de lunes a viernes. ¿Cómo reciben esta medida, esta modificación en el paso a paso? ¿Es un alivio, es un respiro para ustedes o no están de acuerdo? Bueno, va en el sentido correcto de que al final en el plan paso a paso los restaurantes, la primera versión del plan paso a paso recién abrían en la fase 4. Sí. Por lo tanto, que hoy día la autoridad esté abriéndose a que efectivamente ya en fase 2 podamos tener algún nivel de operación. Nosotros incluso estábamos planteando esta medida porque veíamos que muchas regiones del país que estaban en fase 1 o en fase 2, esta era una opción, digamos, de tener de alguna manera un horizonte un poquito mejor respecto a que iban a poder abrir pronto. Nunca se pensó que se iba a aplicar en la región metropolitana, pero lo importante, creo yo, es que hoy día los restaurantes no tienen ninguna responsabilidad en el alza de los contagios, ni lo tuvieron antes ni lo han tenido ahora. Es importante que la autoridad vea esto. Yo creo que el foco de la fiscalización tiene que estar puesto en otro lado. Si hoy día ustedes van a darse una vuelta a los barrios comerciales, el comercio ambulante y sin ninguna medida de seguridad, ahí realmente hay focos de contagio. Vimos en las playas personas sin mascarilla, o sea, vimos una serie de actividades que son las que realmente están causando los contagios y finalmente el sector gastronómico el que tiene que pagar los platos rotos. Eso a nosotros no nos parece porque vamos a generar un impacto muy negativo en nuestra industria con pérdidas de muchos puestos de trabajo que Máximo, va a ser muy difícil volver a recuperar. Máximo, ¿cuánto pierde el sector gastronómico por cerrar los fines de semana? Bueno, en algunos casos, en el fin de semana está a lo mejor el 50% de la venta. No solo es un problema cerrar los fines de semana, también el que la región metropolitana haya pasado a fase 2 significa, por ejemplo, que restaurantes que no son de la región metropolitana, pero que están orientados a recibir turistas, no van a poder recibir a este gran flujo de turistas que sería los que van desde la región metropolitana. Por lo tanto, esto tiene un impacto en todo el país y no solamente en lo que va a pasar en la región metropolitana. Nosotros hemos también hecho un llamado al gobierno a que si esta medida se tomó con el fin de prevenir, que sea acotada, que no se extienda en el tiempo, esperemos que tenga efecto. Yo personalmente soy un poco escéptico en el sentido de que los contagios y los focos están en otra parte y no en los comercios formales, y por lo tanto esperamos que, junto con esta medida que nos obliga a los que somos formales a cerrar, sí se haga por una buena campaña respecto de no permitir que siga proliferando focos de contagio, sobre todo, digamos, en lugares que son informales. Las reuniones familiares también son un tema que hay que, más que controlar, yo creo que hay que educar. La gente cuando está en una reunión familiar siente que como son todos conocidos, ahí no hay riesgo, y la verdad es que existe el riesgo. Aquí el cuidado de cada persona es lo que nos va a hacer que los números vayan bajando de contagio y no estas medidas restrictivas respecto del comercio y de los restaurantes.
Máximo, ¿cuánto puede resistir el comercio? Tú dices un tiempo acotado, el presidente lo decía ayer a través de sus redes sociales y también las autoridades en el Palacio de la Moneda. Por lo menos serían unas 2 semanas de esta medida, con donde buscan que no se avance hacia una cuarentena o no se retroceda más bien hacia una medida tan restrictiva como la cuarentena. ¿Cuánto puede soportar el sector gastronómico y si es que han conversado de algún programa de ayuda, de rescate también con las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Economía? Bueno, desde que esta crisis partió y fuimos como el símbolo del cierre, hemos solicitado medidas especiales para el sector gastronómico. Lamentablemente no han habido medidas específicas para nuestro sector. Yo creo que cada día se hacen más importantes. En su momento solicitamos que se nos eximiera el pago de patentes comerciales. Los créditos FOGAPE que se empiezan a pagar ahora, es imposible empezar a pagarlos si nos vuelven a cerrar. Las imposiciones de los trabajadores suspendidos también son una mochila demasiado pesada. En momentos que no existen ingresos, hay que pensar que cuando se da la opción de poder volver a abrir, muchas empresas renegociaron sus deudas, se comprometieron con su flujo futuro respecto a sus acreedores y hoy día los vuelven a cerrar. Entonces esto realmente, si no buscamos medidas específicas para este sector, va a significar el cierre de muchos locales. Aquí hay más de 300.000 empleos en juego, negocios que tienen mucha historia. Parte de la cultura gastronómica de nuestro país está en juego. Ya hemos visto algunos emblemáticos que cerraron, por lo tanto se necesita buscar junto a la autoridad medidas que nos permitan alivianar la carga financiera que se nos viene hacia adelante, porque además sin ingresos es imposible poderla servir. ¿Tienen alguna estimación de cuántos empleos se reactivaron después de este paso a paso, de esta apertura gradual? ¿Y cuántos empleos a lo mejor siguen en pausa? Porque de las diferentes notas que reportearon periodistas de 24 horas, algunos decían que como no está permitido que abra todo el sector, hay personas que siguen con el contrato suspendido. ¿Tienen una estimación de eso? Sí, bueno, yo pienso que el sector gastronómico y el sector turismo son hoy día seguramente el 80% o el 90% de todos los trabajadores suspendidos que se mantienen todavía en el AFC. Ahora, dentro de nuestro sector, efectivamente, las comunas que habían podido avanzar, y sobre todo las que pudieron avanzar a fase 4, habían recuperado parte importante de sus trabajadores. Había muchos negocios que ya habían recuperado el 100% de sus trabajadores, otros tenían parcialmente suspendidos. Evidentemente los negocios del sur de Chile, por ejemplo, que siguen cerrados, no tienen ninguna posibilidad de volverlos a reincorporar. Entonces, esta medida es muy negativa también porque afecta el ánimo y afecta las expectativas del futuro. Cuando un negocio decide, ¿no es cierto?, volver a abrir y tiene que traer a sus trabajadores, está pensando que va a volver a abrir y no en 2 o 3 semanas o en un mes más lo van a cerrar. Ese retroceso es muy negativo y creo que la única forma de que el impacto no sea tan importante, y esto por un tema finalmente de expectativas, ¿no es cierto?, es que se nos diga cuándo vamos a poder volver a abrir, porque eso permite planificar los flujos futuros. Uno podría conversar a lo mejor con los acreedores y decir, oye, espérame un poco porque en tanto tiempo más vamos a abrir, porque de lo contrario no hay ninguna opción de planificar y evidentemente, como digo, el ánimo decae y por lo tanto es muy difícil volver a contratar personas o a reincorporar trabajadores cuando existe esta incertidumbre. Ahora, Máximo, poniéndose desde otro lado, esta medida lo que busca es evitar llegar a una cuarentena, que es más restrictiva aún. Y ustedes dicen, nosotros no somos el foco de contagio, no es el sector gastronómico, pero finalmente fomenta la movilidad. ¿No lo ven como algo así, como una medida que permite contener los contagios, sobre todo en la región metropolitana, que como tú también lo dices, afecta al resto del país? Bueno, pero si ese fuera el tema, vamos a buscar movilidad donde la hay. O sea, yo creo que hay muchos otros sectores en que la movilidad es muy superior a la que existe en los restaurantes, y en lo que sí debemos estar todos de acuerdo es que los restaurantes generaron protocolos de apertura como ninguna otra industria. Nosotros hemos sido fiscalizados fuertemente, hemos desarrollado, ¿no es cierto?, no sé, yo voy a muchas otras actividades de la economía y no veo el nivel de preocupación que existe como sí lo existe en el sector gastronómico. Hicimos inversiones importantes, hemos, yo diría que casi hecho mayor labor educativa que muchas otras actividades en términos del uso del alcohol gel, del lavado de manos, el distanciamiento. Por lo tanto, si bien nosotros podemos fomentar en parte la movilidad, creo que existen muchas otras actividades y en que la movilidad no tiene ningún control.
Vemos, por ejemplo, regiones del país que están con toque de queda más temprano, y si ustedes hacen una nota en esas regiones se van a dar cuenta que la movilidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, lo que nosotros lamentamos es que al sector nuestro, que somos un sector regulado, que hemos obedecido cada vez que se nos ha implementado una medida, la cumplimos, y existen otros miles de sectores, sobre todo sectores informales, en que no se cumple ninguna medida, no se respetan los toques de queda, no se respeta la movilidad en las playas, hay una serie de otras actividades, y ahí no hay control. ¿Y hay conversaciones con el gobierno o con el Ministerio de Economía para más posibilidades de apertura? Ya hubo aquí una señal, o sea, se permite que abra en fase 2 de lunes a viernes. ¿Hay otras conversaciones en curso, otras solicitudes que ustedes estén poniendo sobre la mesa con el gobierno? Yo creo que el Ministerio de Economía en general ha sido bien proactivo respecto a los negocios. O sea, aquí el tema es que efectivamente, y esto es natural que así sea, existen dos visiones, la del ministro de Salud, que es una visión full orientada a controlar la pandemia, y la del ministro de Economía, que tiene como misión, ¿no es cierto?, fomentar la economía. Y lamentamos que exista esta dicotomía entre que no podamos hacer ambas cosas de buena manera. Yo pienso que aquí falta una coordinación de parte del gobierno, de manera que podamos, sin destruir la economía, salvar la salud de las personas, pero creo que ahí es donde hace falta una campaña o algo para que cada persona individualmente entienda que el autocuidado es, mientras no exista la vacuna, la única vacuna que tenemos disponible hoy día. Y por lo tanto, ahí debería estar el foco y controlar todas las actividades que son informales, porque ahí no existe ninguna posibilidad ni de trazabilidad, ni de protocolos, ni de ningún sistema de salud que resista. ¿Se reactivan los delivery entonces con esto o se mantienen los deliveries? ¿Ha sido el delivery una buena forma o un respiro también para mantener la actividad económica activa, por lo menos durante el fin de semana? Sí, el delivery también lo dijimos desde cuando esto parte. Si ustedes revisan en nuestras declaraciones en el mes de marzo, siempre dijimos que el delivery no era una salvación económica para el sector, pero sí era la función social que podíamos cumplir. O sea, cuando las personas se van a tener que quedar confinadas en sus casas, el delivery es una muy buena opción de conseguir alimentación, sobre todo ahora, por ejemplo, que va a existir solamente un permiso para salir, ¿no es cierto?, a compras o un solo permiso a la semana. El delivery es una muy buena alternativa para que las personas puedan proveerse de alimentación de forma segura. Y por lo tanto, más que un salvataje económico para nuestro sector, es la función social que pueden cumplir los restaurantes para que las personas que tienen que estar confinadas lo hagan de forma segura. Sí, Máximo, y a propósito de las terrazas, ¿es negocio para ustedes abrir solo las terrazas? ¿Se alcanza a cubrir el costo de tener un local abierto, los trabajadores? ¿Cómo funciona para ustedes eso? Bueno, la verdad es que para algunos negocios puede ser una solución, no para todos, y eso es lo lamentable, porque al final son medidas que a veces incluso son regresivas. Tenemos comunas, como algunas comunas del sector oriente, que tienen una muy buena infraestructura y que existen buenas terrazas, y por lo tanto esos negocios a lo mejor tienen un mejor pasar respecto de otros que están en lugares en que no existen terrazas, o simplemente, por ejemplo, todos los locales que están en centros comerciales, a los interiores de los centros comerciales, tampoco van a poder funcionar con arriendos altísimos, y por lo tanto lamentamos que esa medida, las terrazas, solo le ayuda a algunos y a otros no. Nos gustarían medidas que fueran mucho más generales y transversales a los locales, no solo de la región metropolitana, sino que a todos los del país, porque como digo, si nosotros somos capaces de cumplir protocolo, a lo mejor podemos abrir en todo Chile, entendemos un aforo reducido, pero por lo menos que sea viable económicamente para todos. Depende del local entonces, si es que le es rentable o no abrir en las terrazas. Por supuesto. Bien. Bueno, Máximo Picayo de la Asociación Chilena de Gastronomía, gracias por este contacto con 24 horas. Hoy, último día feriado, que van a poder abrir de manera normal cuando estén en fases más avanzadas, ¿no? Ya desde el jueves a las 5 de la mañana aplica el cierre durante los fines de semana en la región metropolitana. Sí, bueno, esperamos que esto dure solamente 2 semanas, porque si no el panorama va a ser muy negativo. Bien, muchas gracias, Máximo. Que estés bien. Hasta luego.